si somos honestos, cada vez que hay una especie de intercambio bélico que involucra a Israel, todas las redes sociales se llenan de que llegó el fin, ¿no? Este es el fin, se acerca el fin. ¿Es una guerra más o es la última guerra, ¿no? Yo creo que la batalla de Gog y Magog, nadie sabe qué es Gog y Magog, ¿no? Pero la batalla de Gog y Magog ya sucedió 1.000.000 de veces en Internet, en el mundo evangélico de Internet, ¿no? Siempre es Gog y Magog. Rusia, Ucrania, Gog y Magog. Irán, Gog y Magog. Siempre es Gog y Magog. Hay que hablar un día de Gog y Magog y tratar de entender bien a qué se refiere Ezequiel con esa batalla. Pero sí tengo algunos pensamientos para compartirles con respecto a lo que yo creo que está pasando delante de nuestros ojos. Y esto, una vez más, es mi opinión. Espero no ofender a nadie, aunque creo que esto es inevitable o imposible. Yo creo que esta es una guerra que, independientemente del resultado e independientemente de la duración que tenga, va a cambiar el mundo como lo conocemos. Esta batalla va a cambiar el mundo como lo conocemos. No tengo ninguna duda de eso. Y hay varios puntos o varias razones por las que entiendo que esto va a ser así, ¿no? Para empezar, no sé si tenemos un mapa de Irán para ver, o de dónde se está desatando el conflicto, porque creo que va a ser como más fácil ilustrarlo si tenemos un mapa, ¿no? Para empezar, tenemos que entender un poco las diferencias que tiene Irán con el resto del mundo islámico o musulmán, ¿sí? Más allá de la historia de Irán, que Irán, el pueblo persa, tiene una tradición milenaria, son otra cosa, no son árabes étnicamente. En el 79, la Guardia Revolucionaria, el Ayatolá, ¿no? El líder supremo, y cómo un poco el mundo islámico fue casi implantado en la población. La realidad es que fuera de Teherán, o sea, fuera de la capital, el resto de la población es bastante intensa en lo que tiene que ver con la religión. O sea, todas las revueltas que nosotros vemos son de la capital, ¿viste? Todas las protestas son de gente formada, que ha estudiado. Pero en las zonas rurales, o sea, fuera de la capital, sí hay una alta penetración o identificación con la religión islámica. Y Irán es un pueblo que tiene... No es exactamente la palabra denominación, ¿no? Pero Irán... el pueblo iraní, cuando practica el Islam, lo hace con una rama que son los chiitas, que es un enfoque completamente diferente al resto del mundo islámico. O sea, el mundo islámico se divide en chiitas y sunitas, el 90% son suníes, o sea, el 90% son árabes que practican esta denominación. No voy a entrar en qué significa qué. A grosso modo, lo que quiero que ustedes se queden con idea es que todo lo que nosotros vemos desde fuera como extremismo islámico, todo lo que nosotros vemos como gente que está dispuesta a hacer la yihad, la guerra santa, todo lo que nosotros vemos que tiene que ver con gente que está dispuesta a morir por la causa islámica, son chiitas. O sea, son los que practican el Islam bajo la óptica o la denominación que tiene Irán, ¿no? No estoy diciendo... O sea, ¿entienden lo que digo? O sea, en Irán, la gente está dispuesta, los que son musulmanes practicantes, los que realmente creen, a morir. Por eso la muerte del Ayatolá, para muchos, la están vendiendo como si fuese un martirio, ¿no? Él entregó su vida por la causa. O sea, en Irán la gente está dispuesta a morir para pelear esta guerra. Eso es un primer punto. ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, con el resto de los países del Golfo? Con Kuwait, con Bahrein, con Qatar, con Emiratos Árabes, con Omán, Arabia Saudita. Ellos practican una manera de Islam que es diferente a la de Irán. Por eso tienen todos los petrodólares que tienen. Por eso tienen buenas relaciones con Estados Unidos. Por eso le venden petróleo a cualquier parte del mundo. Por eso firmaron los pactos de Abraham con Israel. Porque ellos no ven de la misma manera el Corán, la sucesión de Mahoma y la manera de practicar su fe. Entonces, el primer punto que hay que entender es que Irán es otra cosa al resto del mundo árabe. Lo segundo que hay que entender para
o por qué yo creo que esto es una guerra completamente diferente a todas las demás y independientemente de cómo salga va a cambiar el mundo, es porque sucede en el Golfo Pérsico, ¿no? Y sucede en el lugar donde pasa algo así como el 20-30% del petróleo del planeta, ¿no? Que es ese estrecho que se ve ahí en pantalla, el estrecho de Hormuz. Vieron que está toda esta península, todo lo que es ese golfo, el Golfo Pérsico. Y ahí está el estrecho de Hormuz, que tiene 33 kilómetros de largo. O sea, nada. Hay más distancia yendo de Capital hasta no sé, Don Torcuato, ¿viste? De Capital a Lomas de Zamora, que el pedazo de agua que hay ahí. Si eso se cierra, si se estrangula esa parte, como está sucediendo, empieza a sufrir el abastecimiento de energía, sobre todo a la parte asiática, a China, a India, a Japón. O sea, el 90% de la energía japonesa depende de el petróleo que sale en barcos por ese estrecho, ¿no? Petróleo que producen Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Entonces, esto, por supuesto que lo sabemos, ¿no? Y vos decís, che, ok, pero nosotros, viste, no sé, estamos en Argentina, tenemos vaca muerta, nosotros traemos gas de Bolivia, es otra cosa. Ok, sí, pero ¿por qué digo que esto puede cambiar el orden mundial? Vamos a usar como ejemplo a nuestro gran amigo el Jabo, ¿no? ¿Qué es lo que predica nuestro querido presidente Javier Milei todo el tiempo? ¿Qué es lo que predica siempre? Iván, ¿qué predica Milei? Ahora. Y sí, te estoy preguntando, ¿qué predica Milei? Aparte de viva la libertad. Bueno, te agarré, me parece, como en otro registro, ¿no? Pero Milei, ¿qué llegó diciendo, no? Como la justicia social es una aberración, libre comercio, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. No tenés que imprimir moneda. Si vos imprimís moneda, entonces lo que estás haciendo es... o sea, si no tenés demanda de moneda y vos imprimís moneda, lo que generás es la inflación. Entonces arruinás los ingresos de los más pobres. ¿Saben quién imprime mucha moneda? O sea, ¿quién agarra a la maquinita de imprimir billetes y le da como unos loquitos delirantes? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos imprimen dólares a rolete. ¿Por qué Estados Unidos no tiene la inflación que tiene Argentina? Bueno, hay un sinfín de razones, pero una de ellas es que, a diferencia del peso argentino, que como dijo el presidente en su momento no sirve ni para bono, porque es la moneda que emite el político argentino, el dólar sí lo quiere el mundo. El dólar sí es demandado. ¿Y por qué el dólar es demandado? Bueno, por esa península. Perdón, por ese golfo. Por el Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque en los 70 se firmó un tratado en el que básicamente todos estos países árabes iban a poder comerciar con el mundo el petróleo a través del dólar. Entonces vos sos Japón, vos tenés una moneda que son los yuanes, el yuan, no me acuerdo cuál es la moneda de Japón. Pero bueno, vos sos japonés, vos sos chino, vos sos indio, tenés tu propia moneda. Los países árabes tienen su propia moneda. Tenés que comprar una tonelada de energía. ¿En qué hacen esa transacción? ¿En tu moneda o en la mía? En dólares. Entonces, Estados Unidos puede imprimir a rolete, principalmente por los petrodólares. Porque en esta zona del planeta se está requiriendo todo el tiempo dólares para hacer las transacciones de energía. Transacciones que después estos países árabes se dan vuelta e invierten en la bolsa estadounidense. Entonces, lo que es la bolsa del SP500 siempre crece porque siempre hay inyección de dinero. Y muchísima de esa inyección de dinero viene de este lugar. Entonces, no es solo el corte de suministro de energía el problema de que se cierre este estrecho, sino que es probable que colapse la economía americana si esto dura demasiado tiempo. Si esto dura mucho tiempo y no se hacen las transacciones de energía, primero que colapsa la economía de Japón, colapsa la economía de la India que depende del petróleo de acá, pero también va a colapsar la economía americana. Entonces, primero, este conflicto no puede durar mucho por estas consecuencias virtuales. No puede durar mucho.
el problema ¿cuál es? Que en Irán la gente está dispuesta, o sea, los soldados están dispuestos a morirse por esto. Entonces empieza a ser como un juego de, che, ¿qué tan largo querés que sea esto? Che, ¿cuánto te la mangás? ¿Hasta dónde querés llegar? Porque acá hay otra cuestión también, que yo al haber estado estudiando estos últimos años el mundo islámico, la escatología islámica, no soy un experto, un erudito, ¿no? Acá estamos hablando como amigos, ¿no? Es algo más amateur. Nosotros no entendemos mucho la idiosincrasia de esta parte del mundo. Es casi otro planeta. Vos vas a Medio Oriente, entras a un barrio árabe, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, nosotros lo vemos de afuera y nos parece todo delirante, pero yo te aseguro que tiene muchísimo, muchísimo sentido. Muchísimo sentido cuando entendés las diferencias entre suníes y chiitas, cuando entendés cómo ellos ven el martirio, que lo ven como la gloria, todo esto que te estoy contando. Otro punto interesante también es que estos países del Golfo Árabe, que tienen todas estas bases americanas que están siendo atacadas, uno dice, che, ¿cómo Irán va a atacar a otros musulmanes? Bueno, porque son musulmanes diferentes. Porque son suníes, ellos son chiitas, porque tienen otra concepción de cómo ver la fe. Porque unos están dispuestos a hacer una yihad, una guerra santa, y los otros quieren acordar porque les gustan otras cosas. Entonces, estamos en un momento donde es muy difícil saber qué va a pasar. Y hay más detalles todavía. Todos estos países del Golfo están en medio del desierto. Saben que el 80% de la comida que se consume en Qatar, en Abu Dhabi, en Kuwait, entra por este estrecho, pasa por el Golfo Pérsico. No se produce nada, es un desierto, no crece. No tienen soja, no tienen vacas, no tienen nada. Sale petróleo, entra comida. Si cierra ese estrecho, los que viven ahí sufren. Por más que tengan toda la plata del mundo, no te puedes comer la plata. Tenés que importarla. ¿Y cómo la vas a importar si estás en guerra y está el estrecho cerrado? Entonces, lo que chances hay que pase es que muchísima de la gente que está viviendo ahí se vuelva para su país. Los argentinos, los españoles, todos los occidentales que se fueron a Dubái, en 2-3 meses, si esto se sostiene en el tiempo, se van a ir. ¿Quién se va a quedar a sufrir ahí? Y hay más. Eso es un desierto. ¿Saben de dónde sacan el agua? ¿De dónde sacas agua dulce en un desierto? Bueno, Israel inventó una tecnología que es sacarle la sal al agua del mar, básicamente. Vieron que ya no hay más problemas de que nos vamos a quedar sin agua, ya no escuchás más de que en el año 2100 nos quedamos sin agua dulce. ¿Por qué? Porque los locos inventaron una manera de sacarle la sal al agua del mar. O sea, va a haber agua infinita. El agua ya no es más un problema. Entonces Israel le vendió esta tecnología a los países árabes, y los países árabes, a través de estas plantas desalinizadoras, le quitan la sal al agua del mar y la consumen. Irán tira un dron ahí, se quedan sin agua. Entonces, todos estos países del Golfo Árabe están en una posición bastante comprometida. E Irán lo sabe. Por eso Irán los ataca a ellos. Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que estamos entrando en una situación en la que esto no puede durar demasiado tiempo. Porque si esto dura mucho tiempo, y va a empezar a sufrir no solamente Estados Unidos, va a sufrir el planeta entero, va a sufrir Europa. Entonces, acá el punto es, ¿cuál es el plan? ¿Qué tan lejos se quiere llegar? No está claro. No está claro. La tesis inicial con la que se hace esta operación era, vos le cortás la cabeza a la serpiente se muere. O sea, vos atacás al ayatolá, atacás al líder del régimen, y lo que va a pasar es que la guardia revolucionaria, o sea, se corta la cabeza, todo esto desaparece y toma el poder alguien más en Irán, se va a una transición más democrática. Esa era la tesis. No es lo que parece estar pasando. Es como si diese igual que mataste al ayatolá de alguna manera. Lo tomaron como martirio y ahora todos los que están ahí quieren morir por esto. Entonces, vuelvo a repetir acá, el punto es qué tan lejos quieren ir. ¿Quieren ir con armas nucleares? ¿Terminás la guerra con una arma nuclear? Se dice que Irán tiene armas nucleares. No está chequeado. Si sabemos que Israel y Estados Unidos tienen armas nucleares.
¿Cruzará la línea de tirar un arma nuclear allá? Esto no puede durar mucho. Ahora, ¿se imaginan la reacción del planeta si se cruza ese límite? Ya de por sí, hay mucha gente que no quiere que Israel exista, que odia a Israel. ¿Se imaginan si a raíz de este conflicto esta coalición de aliados suelta una bomba nuclear? No sé, es realmente... Yo les digo de verdad, esto de gordos se viene, de gordos apocalipsis, dejó de ser un chiste. Estamos viviendo algo muy grande. Estamos viviendo algo muy grande. Esto dicen, che, esto es una guerra más. Es muy temprano para saberlo. Aparentemente no. Aparentemente esto es más grande. Y un dato más para que piensen. Francia dijo que no tiene problemas en meterse Francia mostró todo su armamento nuclear, ¿no? Por ahora Europa está fuera. ¿Pero por cuánto tiempo? Ustedes vieron que después del conflicto de Rusia-Ucrania, no sé si están al tanto, a través del conflicto de Rusia-Ucrania, el grueso de energía que abastecía Europa, gas, energía rusa, ya su suministro está cortado por la guerra. Entonces, los principales exportadores de energía hacia Europa son Estados Unidos y todos los países del Golfo. Europa ya está sufriendo por el tema energético. Si se corta el estrecho de Hormuz, si se corta el abastecimiento de energía en el Golfo Pérsico, no les va a quedar mucha chance que meterse rápido. Y si se mete la OTAN, si se mete el Reino Unido, si se mete Francia, ¿se piensan que Rusia se va a quedar de brazos cruzados? Por eso hay muchos en internet que están diciendo bienvenidos a la Tercera Guerra Mundial, amigos. Bienvenidos a la Tercera Guerra Mundial. Una guerra que quizás tome años. No lo sé. No lo sé. Sí les digo que esto me pone la piel chinita, me pone la piel rara, de alguna manera, porque es historia lo que estamos viendo. Es historia y en el medio hay un montón de personas que están sufriendo, en el medio hay una guerra, hay una batalla muy dura, de la cual no sabemos qué consecuencias puede tener, qué tan lejos se puede llegar. Entonces, yo quiero que hagamos un ejercicio diferente, un ejercicio que es, vamos a decir, contra la tendencia. ¿Sí? El ejercicio contra la tendencia va a ser el siguiente. En lugar de ponernos a ver si esta es la guerra de Gog y Magog, en lugar de ponernos a analizar si esto es... Primero, realmente, me gustaría que oremos por esto. Que oremos por... Iba a decir que oremos por paz, ¿no? Pero si la paz viene en forma de Antichrist, no sé si quiero esa paz, ¿no? Pero que siguiendo las enseñanzas bíblicas entreguemos todas nuestras ansiedades y preocupaciones a Dios porque Él cuida de nosotros. Entonces, no desesperarnos, no volvernos locos y después tratar de no repetir pavadas, amigos. Tratar de no repetir idioteces. ¿Sí? Tratar de no compartir por compartir. Alguien preguntó en el chat qué relación tiene todo esto con el apocalipsis. No sé, pero sí te voy a decir una cosa. Más allá de todas las teorías que hay. La semana que pasó, o sea, este último sábado, nosotros subimos por nuestro canal principal de YouTube un video en el que comparábamos el apocalipsis islámico con el apocalipsis cristiano. Con la visión futurista del apocalipsis cristiano, porque hay muchas visiones, ¿no? Ahora, ese video, más allá de que performó muy bien, lo tenemos guionado, grabado hace más de 1 mes y medio, 2 meses, o sea, fue casualidad que justo lo subamos el día que sucede el ataque. De hecho, casi no lo subimos, o sea, realmente tenía muchas dudas. En ese estudio nosotros comparamos la escatología, es decir, el final de los tiempos según
la tradición islámica con el final de los tiempos según la tradición futurista cristiana. Y los comparamos lado a lado y notábamos muchos patrones que se repetían. Y ayer hubo un observatorio, hay un observatorio americano que habló que muchos de los comandantes están hablando que la guerra con Irán, comandantes americanos de Estados Unidos, es parte del plan de Dios. Y que esta es una guerra bíblica y que va a ser una señal del final de los tiempos, ¿no? Es un observatorio que básicamente hace eso. Nuclea gente, recibe denuncias de soldados en diferentes bases estadounidenses y esas denuncias empiezan a aparecerse porque todas dicen, che, esta guerra, más que política, parece ser una guerra religiosa, ¿no? Yo sigo a muchos musulmanes en Twitter y los musulmanes en Twitter están diciendo, esto es una señal del fin de los tiempos. Y hay una rama judía, escuchate esto, hay una rama de estudio judío que menciona, esto es delirante, que para que aparezca el Mesías judío, porque ellos no creen que haya sido Cristo, ¿no? Para que aparezca el Mesías judío, tiene que haber, Israel tiene que estar en su tierra, pero tiene que haber un odio desmedido hacia Israel, tiene que suceder algo que todo el planeta quiera atacarlo. Entonces, la guerra empieza a tener un tinte apocalíptico, un tinte escatológico, ya sea desde la vertiente cristiana, musulmana y judía, que trasciende a los gordos apocalipsis de Twitter, que trasciende a la gente que nos estamos sentando a charlar, así como café, que nos gusta estudiar y que nos gusta ver. Porque hay gente que toma decisiones que cree en estas profecías y que pareciera ser que camina para ejecutarlas. Y ahí, viste, vos te preguntás, che, esto es una profecía autocumplida, viste, la gente lo quiere hacer, no sé, pero es lo que está pasando, es lo que está pasando. Acá estoy mirando un poquito el chat, me dicen que lo invite a Edgar Pacheco, él sabe un montón Edgar, sí, nunca hablé con él. Acá Carlos Torrico dice, se llama sionismo, David. Yo creo que... Bueno, estoy mirando ahí los comentarios de ustedes. Y como les dije hace un momento, más allá del conflicto y demás, yo quisiera recordar una profecía que está en la Biblia sobre el pueblo de Irán. Es una profecía que muy poca gente presta atención porque es una profecía poco sensacionalista, ¿no? No tiene que ver con una guerra, no tiene que ver con Gog y Magog. Es una de las últimas dispositivas, ¿no? Ustedes saben que Irán en la Biblia está presente todo el tiempo, ¿no? Irán está presente ya desde Génesis bajo el nombre de Elam. La nación de Irán ahí aparece. Uno de los hijos de Sem, cuenta Génesis 10, era Elam. Entonces, Elam es como si fuese el patriarca de los persas, ¿no? Como el patriarca de la nación de Irán. Y luego, cuando el imperio persa surge, cuando el imperio persa crece, nosotros vemos cómo Daniel, Esther, Nehemías reciben un buen trato, ¿no? Es como si ascendieran en la administración persa, alcanzaran altas esferas de poder. E hicieran cosas delirantes, ¿no? Como Esdras y Nehemías, que lideraron la reconstrucción del templo, de los muros del templo de Jerusalén, de los muros de la ciudad de Jerusalén, perdón, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Entonces, Daniel encuentra favor en Ciro, Nehemías encuentra favor en Ciro. Es decir, el imperio persa fue bueno para con Israel en ese momento, como naciones amigas. Inclusive, los famosos Reyes Magos, ¿no? Los sabios de Oriente que venían a visitar al niño Jesús en Belén, venían de Persia.
Y en Pentecostés, cuando vos lees en Hechos 2, que habla que recibieron las lenguas, y vieron que en un momento dice, los oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Quiénes los oían hablar en sus lenguas? Bueno, entre otras nacionalidades, los elamitas. Había partos, medos y elamitas entre la multitud, que regresaron después a su nación, la actual Irán, y fundaron las primeras iglesias en ese lugar. Entonces, cuando vos ves, vas a notar esto, vas a ver que Irán aparece en las Escrituras, aparece en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo, bajo el nombre de Persia, bajo el nombre de Elam. Aparece. Ahora, hay dos momentos, mejor dicho, tres momentos, en el que aparece Irán en la Biblia que a mí particularmente me genera cositas. Uno es la famosa guerra profetizada de Ezequiel 38-39, la guerra de Gog y Magog, en el que hay una coalición de la que Persia forma parte, que va a atacar a Israel, ¿no? De hecho, esta guerra muchos la conectan con Apocalipsis 16, donde se dice que el gran río Éufrates se secará para dar paso a un gran ejército de Oriente. Pero también en Daniel 10 está la famosa escena del príncipe de Persia. No sé cuántos recuerdan esa historia, pero es una historia en la que básicamente Daniel está orando y la respuesta de Dios se demora porque el arcángel, el ángel que estaba trayendo la respuesta por Dios, peleó contra el príncipe de Persia, que era básicamente una autoridad demoníaca satánica sobre la región de Persia. El imperio que había capturado, el imperio del que formaba parte Daniel. El imperio que había borrado a Babilonia, que Babilonia nos había sacado de su nación, ¿no? Esa es más o menos la cronología bíblica, ¿sí? Entonces, la primera vez en la Biblia que nosotros entendemos que hay como demonios territoriales o ángeles que gobiernan es acá, ¿no? Con lo del príncipe de Persia. O sea, que esta guerra invisible sucede, lo vemos ahí. Pero, hay una profecía que está en Jeremías 39. Perdón, 49. Hoy estoy con los números. En Jeremías 49. Que es una profecía que muy pocas personas citan y que es pasada por alto. Porque viste que casi todas las profecías tienen que ver con, o las que nos gusta a nosotros ver en redes sociales, tienen que ver con caos, tienen que ver con destrucción, tienen que ver con guerras, batallas, etcétera, ¿no? Pero en Jeremías 49, el profeta menciona un juicio que sucederá, que es la destrucción del arco de Elam. Recuerdan que Elam, el antiguo Elam, hoy es Irán, ¿sí? Entonces muchos toman Jeremías 49, 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo quiebro el arco de Elam. Muchos toman esta profecía como el arco, de arco y flecha, que Dios está rompiendo como el poderío militar de esta nación. Acto seguido, ¿qué va a suceder? Yo pondré mi trono, dice el Señor en Jeremías 49, 38. Yo pondré mi trono en Elam. Destruiré a su rey y a sus príncipes, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam. O sea, básicamente, lo que pareciera ser que esta profecía está diciendo es que el poder militar de Elam será destruido y que Dios va a poner su trono ahí. Y bueno, muchos están hablando de que estas profecías se van a cumplir ahora, ¿no? Y que esta guerra sucederá, que Dios va a romper el arco de Elam, o sea, va a desarmarse militarmente Irán, Dios va a poner su trono. Ya saben, ¿no? Que la iglesia en Irán es la iglesia de mayor crecimiento del planeta. Eso lo sabían. Son como 200 millones los iraníes. ¿Cuál es la población exacta de Irán? Población de Irán. La población de Irán, perdón, no son 200, son 90 millones los iraníes, 91.
es la iglesia cristiana de más crecimiento en el mundo. Vos en Irán, si sos de una familia que fue siempre cristiana, podés ir a la iglesia, podés celebrar misa, podés celebrar Navidad. No tenés problema en eso. Lo que no puedes hacer es convertirte. O sea, no puedes ser un musulmán que se convierte al cristianismo. Eso está penado por ley. Eso vas preso en el mejor de los casos. Entonces, la iglesia en Irán es clandestina. La iglesia en Irán, las conversiones suceden bajo el radar. Hay iglesias subterráneas. Hay musulmanes que tienen sueños. Les recomiendo que sigan a Samuel Nielsen. Samuel Nielsen tiene mucha data sobre esto. Entonces, ya está pasando como esto de que Dios está poniendo su trono en el Am, ¿no? Como esto de que está sucediendo un avivamiento en Irán. Esto está aconteciendo ahora. Ahora mismo. El problema es que muchos no pueden practicar la fe ahí, entonces se tienen que escapar y tienen que huir. Entonces vos tenés en Turquía un montón de iraníes, tenés muchas iglesias cristianas iraníes en España, en Turquía, en otras partes de Europa, en otras partes del Medio Oriente, ¿no? Pero ¿cuál es mi punto con todo esto? Bueno, mi punto es que Dios, sobre el final, va a establecer su trono en el Am. Va a ser justamente eso, ¿no? Que está pasando ahora, que los iraníes conozcan a Cristo. Y nuestra oración, más que orar por paz, debe ser orar por el príncipe de paz. No. Es orar para que Cristo sea revelado, para que esa región conozca la luz, conozca la verdad. Y no solo para que Cristo sea revelado a los iraníes, porque somos hombres, para que sea revelado al pueblo de Israel, para que también sea revelado a quienes toman decisiones en Occidente. Ustedes se piensan que son todos cristianos nacidos de nuevo los que están manejando esta guerra. Por haber nacido en, no sé, en Estados Unidos, en donde sea. Entonces, nuestra oración debe ser esa. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué? Porque no se puede, no se debe, en mi opinión, desde México, Argentina, el lugar que no tenemos nada que ver nosotros, que no estamos metidos, hablar y opinar como, o sea, a favor, en contra, ¿viste? O sea, ¿qué tanto sabemos, viste? Yo hay algo que vengo reflexionando y que vengo pensando mucho. Y es que... me voy a meter en un barro con esto, pero lo voy a decir igual. La mayoría de nosotros no piensa. Me pongo adelante de ustedes. La mayoría de nosotros no piensa. Lo único que hacemos es repetir lo que alguien más pensó. Y alguien más dijo. Y yo me di cuenta que esto inclusive era como en mi propia vida una realidad. Yo estaba viendo a ver qué decía un periodista, un streamer, para después yo tener mi opinión, ponerle en política, ¿viste? Yo no tengo ni idea yo sé más o menos si andan bien mal. Entonces voy a escuchar lo que dice él y entonces voy a parecer inteligente porque voy a repetirlo. Y nosotros tomamos esa manera para muchas cosas en la vida. Ahora, hay temas y temas. Si vos querés mirarlo a Davos Ceneice, para después repetir si Boca jugó bien o mal en función de lo que diga él, de una, rey, hacelo. Pero con temas tan serios y tan sensibles, yo les diría que seamos lentos para hablar. Lentos para compartir contenido en redes, para dar opiniones. De verdad. Esa es un poco mi postura. ¿Sabes qué? Ustedes saben, ¿no? Que todo esto fue completamente improvisado, ¿no? O sea, yo no pensaba hablar de esto así.
Pero bueno, en conclusión y en síntesis, sea lo que sea que suceda con esta guerra, yo creo que el mundo no va a ser igual. Yo creo que vamos a un gran cambio, Tengo dudas de si vamos a ver mundial o no. A esta altura pienso que no. Y creo que sería como lo que menos importa. Pero hay algunas cosas, hay alguna cosa más que quiero decir. Alguien en el chat preguntó: Che, David, ¿cuándo es el final de los gordos? O sea, ¿cuándo definitivamente se vino? ¿Viste? Como, ¿cuándo vos decís no hay vuelta atrás? ¿No? Y estamos preparando un video sobre las diferentes maneras de leer el apocalipsis cristiano, ¿no? Porque yo suscribo a esta visión que es la visión futurista, ¿no? Que el apocalipsis y la gran mayoría de sus profecías están por cumplirse. Pero no es la única. Hay gente que lee el apocalipsis como algo que ya pasó, hay otros que lo leen como algo que es más simbólico, metafórico. Entonces hay que ser honestos intelectualmente y hay que saber que la corriente interpretativa que uno tiene no es la única. Aunque hoy quizás sea la mayoritaria en muchos círculos evangélicos, ¿no? Entonces estamos haciendo y armando un estudio comparado de las diferentes formas de leer el apocalipsis. Pero si lo vemos como futurista, si analizamos el apocalipsis del lado futurista, hay un solo hecho que para mí es indubitable que si pasa, gente, el fin ha llegado. Ha arribado el final. Hay una sola cosa, yo digo, ya está. Está entre nosotros y nadie se dio cuenta. Está pasando. Hay una sola. Y es la construcción del tercer templo. Si arranca esa construcción, Al horno con fritas. gordos se vino. ¡Ay! De los gordos no pasa nada en esos días.